Pegar rodeando el primer pétalo. Inserta las brochetas con sus rositas. Hola, hoy vamos a crear este precioso ramito de rositas amarillas con envoltura simple y rápida. Vamos con los materiales: cinta satinada amarilla, brocheta, encendedor, aplicador de silicona, papel coreano. Toma la cinta amarilla, con su lado opaco hacia arriba, dobla la punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la punta inferior. Pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla la punta inferior. Pegar. En total son 15 pétalos, distribuidos de esta manera. Pegar por sus lados en cada grupo de pétalos. Aplica silicona en el lado derecho. Pegar otro pétalo y asegúrate que el borde izquierdo del pétalo 2 coincida con el centro del pétalo 1. Repite lo mismo con todos los pétalos. Toma el primer pétalo. Aplica un hilo de silicona por su lado satinado. Coloca la brocheta. Enrollar. Observa que la punta debe quedar hacia arriba. Toma los pétalos del segundo grupo. Aplica silicona por su lado satinado. Pegar rodeando el primer pétalo. Toma los pétalos del tercer grupo. Aplica silicona en el borde derecho. Y cerrar el círculo. Repite lo mismo con el cuarto y quinto grupo de pétalos. Aplica silicona en la parte inferior de los pétalos de la brocheta. Inserta los pétalos del tercer grupo. Aplica silicona. Inserta los pétalos del cuarto grupo. Aplica silicona. Inserta los pétalos del quinto grupo.
Así queda. Haremos la envoltura. Toma el papel coreano y con su lado opaco hacia arriba, enrolla manteniendo una punta. Aplica silicona y pegar. Toma una pieza de tenopor de estas medidas. Inserta las brochetas con sus rositas. Si deseas, le puedes agregar hojitas. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Aplica silicona en el tenopor. Pegar en el interior del cono. Y para terminar, le agregamos un lazo. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Y un accesorio decorativo para darle el toque final. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.